Estaba sin empleo cuando mi esposa me decía en varias ocasiones que los niños necesitaban comer. Me insistía que aceptara trabajar con mi cuñada, pero era evidente que ella me odiaba, ya que según no era el hombre que quería para su hermana. Un pobre diablo. Era así como me decía en cualquier oportunidad que me veía. ¿Están listos para esto? Así que mejor me fui con un amigo que me ofreció trabajo por un día en su taller. Y para mi mala suerte, apareció mi cuñada con su esposo en su lujoso auto. Mira, ahí está el perdedor de mi cuñado. Su burla me calaba hasta los huesos. A su esposo no le agradaba la actitud de ella, pues hasta cierto punto sentí que me entendía. Al finalizar el día, solo pude llevar a casa $10. No era suficiente para todos. Éramos 4 bocas que alimentar, entre ellas la mía. Enojado, salí rumbo a la casa de mi cuñada junto con mi esposa. Me quedé afuera. Decidí acomodarme en la ventana y lentamente escuché cuando mi esposa le dijo que lo único bueno que le he brindado era el matrimonio y nuestros hijos. Que si fuera por ella, yo ya estuviera muy lejos de sus vidas. Ellas disfrutaban hablando cosas indebidas de mí. De repente, salió el esposo de mi cuñada. Se me acercó para decirme que no les prestara atención y empezamos a hablar. Le pregunté sobre cómo había obtenido tanto dinero y me confesó que estaba involucrado en la política. Sinceramente, se sorprendió al ver que no conocía mucho de la familia de su cuñada, a pesar de que éramos familia. No faltó decirle mucho para que entendiera que no era de mi agrado la familia de mi mujer. Y aunque no lo crean, lo que más me sorprendió es que lo entendió, como que sabía la clase de esposa que tenía. Ellas venían de una familia económicamente estable. Minutos después, mi esposa salió feliz y con una sonrisa hasta cierto punto perturbadora. Al parecer, habían llegado a un acuerdo. Me dijo que empezaría ese mismo viernes por la noche a manejar su tráiler. Para esos años, ellos tenían 3 enormes camiones que alquilaban en los puertos de la ciudad. Pregunté sobre el conductor, pero mi esposa me dijo que al día siguiente lo despedirían. No estuve de acuerdo, pero tenía que pensar en mis hijos. En la noche, estaba pensativo de cómo sería mi primer día. Me sentía como un hombre sumiso, pues mi esposa no me dijo cuánto me pagaría su hermana. Al día siguiente, fui a realizar un trabajo de albañilería con otro viejo amigo. Estábamos construyendo mientras me platicaba si había encontrado trabajo fijo. Le comenté sobre el tráiler de mi cuñada y bastante sorprendido me dijo que no aceptara, pero le comenté que ya habíamos arreglado. Lleno de curiosidad le pregunté qué sucedía, pero decidió esquivar mi pregunta y continuó trabajando mientras me observaba preocupado. Su mirada decía que algo no andaba bien. El viernes llegó finalmente y en la mañana me tomé un café muy fuerte. Ya estaba listo para empezar con mi trabajo y las noches largas que me esperaban. Fui directamente al puerto. Me lo entregaron cargado y me dieron una hoja de ruta. El tráiler estaba algo sucio por dentro, lleno de polvo. Pero entre todas aquellas manchas de suciedad, alguien escribió: "No me limpies por dentro", con letras que para mí eran aterradoras. Sentía que me estaban jugando una broma, así que decidí tomar un trapo y limpié todo mi entorno. Como dicen por ahí, pobre pero limpio. Intenté encender el tráiler, pero se hacía el difícil. Decidí esperar un poco y nuevamente intenté encenderlo, hasta que finalmente lo logré después de media hora. Le pregunté a los muchachos si al tráiler ya le habían hecho algún mantenimiento, pero ellos estaban muy ocupados en sus cosas. Entonces, empecé la travesía. El recorrido tardaba 3 días y 2 noches, así que mientras iba manejando coloqué la radio para distraerme un rato. Ya eran las 5:30 de la tarde. Podía ver el hermoso atardecer digno para una pareja de enamorados. Tenía mi teléfono en perfecto estado para que mi esposa me llamara y me pasara a mis hijos, o bueno,
Esa era la intención de tenerlo a la mano. Mientras estaba manejando, escuché de repente: Ricardo. Me asomé por la ventana para ver si era alguien del exterior o el sonido del aire en la unidad, pero lo raro era que, ¿cómo sabían mi nombre? Estaba solo en la vía. Continué conduciendo, ignorando esa voz tenebrosa. Llegué al primer paraje y mientras esperaba mi turno, escuché nuevamente esa voz. Ricardo, sal de aquí. Me bajé para averiguar quién era el chistoso que me quería jugar esta broma, pero de repente los demás autos empezaron a pitarme ya que era el siguiente en el peaje. De inmediato subí y seguí el recorrido hasta que entré a una zona urbana. Al oscurecer ya había muchísimo tráfico, tanto que al estar detenido escuché a un perro quejándose como si tuviera hambre. Medio busqué un lugar amplio y me detuve. Después me bajé y pude ver a aquel animalito. Pero aquí comenzaron las cosas extrañas. Después de tomar algo de agua y despertarme un poco para nuevamente conducir, podrán decir que estoy un poco loco, pero aproveché para preguntarle al animalito si le podía ayudar en algo y tomé un pedazo de mi torta para compartirle. En esos años me encantaban los animales, en especial los perros, y es que cambié de parecer después de lo que me pasó. Al llamarlo, el perro solo me miraba fijamente, sin tener su lengua afuera como es costumbre en los perros. Caminé un par de pasos hacia él y cuando intenté acariciar su frente, escuché algo que me dejó helado. ¿Qué haces, Ricardo? Asustado, retiré mi mano y lo observé detenidamente hasta que abrió su boca para decirme nuevamente esa palabra. Intenté correr, pero resbalé y cuando volteé ya no había nada. Un tipo que estaba detrás del tráiler me preguntó si estaba todo en orden. Le dije que sí, me subí al camión y continué mi travesía. Estaba muy nervioso. Una vez arriba y sin que nadie me viera, me bofeteé un par de veces fuertemente para ver si tenía sueño o algo, pues esto era muy extraño. Retomé la carretera y seguí conduciendo hasta que sonó mi teléfono. Emocionado contesté: «Hola, cariño». Su respuesta me dejó bastante impotente. «Más te vale que conserves el empleo, Ricardo. Mi hermana te pagará súper bien». De inmediato le pregunté cuánta era la paga, pero me desvió el tema. Entonces le dije que me pasara a los niños y me colgó. Estaba enojado, triste y con un nudo en la garganta por la poca consideración que tenía mi esposa conmigo. Pero la foto que tenía de mis hijos pegada en una parte dentro del tráiler me tenía motivado para seguir trabajando. La única que me acompañaba era la enorme luna que iluminaba esa carretera sola y oscura. Puedo afirmarles que a veces reflexionaba un poco sobre mi miserable vida. Me detuve en una gasolinera y me fui directamente a la tienda para beber algo energizante. No me sentía bien por ser mi primer día. Fui al baño y mientras hacía mis necesidades, escuché que alguien entró. No le di importancia, pero de repente escuché: No hay tiempo, Ricardo. Esa voz tenebrosa haciendo estragos en mi mente me puso los nervios de punta. Acomodé mi pantalón y salí como pude del lugar. Los de la tienda me miraban extraño. Me monté al tráiler e intenté encenderlo, pero no respondía. No sabía si se trataba de una broma de mi cuñada prendiendo y apagando el sistema desde la comodidad de su cama solo para desesperarme y que dejara el empleo para decirle a su hermana que en verdad estaba casada con un bueno para nada. Estaba desesperado. Lo relacioné directamente con ella, pues para mi sorpresa recibí la llamada de mi cuñada, que de forma sarcástica me preguntó: «Hola, cuñadito, ¿ya entregaste la mercancía? Como eres tan eficiente, me imagino ya vienes de regreso».
Le dije que la mercancía se entregaría en el transcurso de los 3 días, que no se preocupara, y casi mordiéndome la lengua, le di las gracias por la oportunidad y le dije que tenía que colgar pues el tráiler no encendía y lo iba a revisar. Colgué. Saqué la caja de herramientas y al asomarme estaba un gatito debajo del tráiler. Hola, gatito. ¿Qué haces aquí tan solito? De repente, el gato me miró a los ojos y dijo mi nombre nuevamente. De la impresión me levanté con todas mis fuerzas, solo para golpearme la cabeza y quedar inconsciente debajo de aquel gran motor exageradamente caliente. Tiempo después, un muchacho sangoloteaba mi pierna para despertarme hasta que lo logró. Había pasado media hora y aquel gato ya no estaba. Salí de abajo sin hacerle nada a la unidad en medio de la lluvia para encender el tráiler y continuar con la travesía, y graciosamente prendió. Y es que dentro de mi lógica, juraba por todos los santos que mi cuñada estaba detrás de esto. Y por otro lado, estaba algo preocupado por las experiencias paranormales que estaba teniendo. Recibí la llamada nuevamente de mi esposa, pero para mi alegría era mi pequeña. Inmediatamente sentí que me hablaba en voz baja, cosa que me preocupó de inmediato y pregunté qué sucedía, y lo que me dijo dejó triste mi corazón, pues mi esposa le había prohibido hablar conmigo. Le pregunté por su hermano menor y me dijo que estaba durmiendo. También añadió que quería decirme algo importante, pero de repente escuché la voz de mi esposa de fondo. ¿Dónde estás, Alicia? Y en ese momento, mi hija colgó. No es necesario explicarles que algo no andaba bien en mi familia. Continué mi trayecto muy preocupado hasta que me detuve en un paradero. Fui nuevamente a la tienda y pedí algunas golosinas para después pagar y continuar con mi trayecto. Pero alrededor de 1 kilómetro después, en medio de la oscuridad, decidí frenar mientras ponía las intermitentes. Quería averiguar e intentar abrir la puerta, pero la verdad es que sentía mucho miedo. Lentamente la abrí, pero no había nada. Era un cuadro oscuro que solo me permitía ver el inicio de la mercancía que llevaba. Y lo que erizó mi piel fue escuchar nuevamente mi nombre desde la profundidad del contenedor. Cerré aquellas puertas bastante atemorizado, pero las cosas no terminaron solo así. Al intentar respirar un poco mientras tomaba mis rodillas con mis manos, alcé la mirada y me quedé congelado. A orilla de la carretera, no muy lejos de mí en el monte, había una niña arrodillada llorando. Era idéntica a mi pequeña hija. Me le acerqué dejándome llevar por el parecido, pero mientras me acercaba sentía mucha tensión hasta que puse mi mano en su hombro. «Hija». Se levantó y cuando giró tenía el rostro completamente maltratado. Con voz tenebrosa me dijo: Te dije que me lo limpiaras. Corrí nuevamente de regreso al tráiler mientras esa horrible niña impulsó una risa diabólica que inundó todo el lugar. Intenté nuevamente encender el tráiler, pero como siempre, no quería funcionar. Esto me estaba enloqueciendo. En el último llavazo, el tráiler encendió y aceleré como pude, mientras que en el retrovisor notaba cómo aquella niña me observaba a la distancia, mientras me alejaba cada vez más.
Ya faltaba poco para llegar al destino. Eran las 4 de la tarde del segundo día. Entré a la zona rural y finalmente llegué a mi destino, que para serles honesto estaba muy lejano. Los muchachos no eran para nada cordiales. Abrí el contenedor y empezaron de una vez a descargar la caja. Me entró la curiosidad y pregunté ¿qué contenía? Esto no es asunto suyo, me respondieron de una forma muy tajante. No parecían personas de fiar, y como primerizo manejando tráiler, no sabía lo que contenía. Era algo extraño para mí. En eso estaba cuando de repente mi teléfono volvió a sonar, y era mi cuñada molesta. ¿Qué rayos haces preguntando lo que contienen las cajas? Me extrañó esta pregunta, pues ¿cómo sabía lo que pregunté? La verdad es que me sentía vigilado, pero me disculpé por aquella pregunta que hice. Mientras esperaba que los chicos terminaran de bajar toda la mercancía, mi teléfono volvió a sonar y no quise responder. Era nuevamente mi cuñada. Ya estaba cansado de su altanería, pero mi teléfono volvió a sonar. Segundos después contesté y para mi sorpresa, era el esposo de mi cuñada que en voz baja me decía: pase lo que pase, no digas nada. No te entrometas y entrega la mercancía. No hagas preguntas y si llegas a escuchar algo extraño, ignóralo. De repente me colgó. Esto me dejó más preocupado. ¿Cómo rayos sabía lo de las voces? Algo no andaba bien. Y me hice la pregunta que quizás se imaginan. ¿Será que mi esposa sabe algo al respecto de todo esto? Aquellos muchachos me miraban molestos, como con ganas de saber con quién hablé, hasta que me preguntó uno de ellos sobre con quién estaba hablando. Esto no es asunto de ustedes, respondí así como ellos me habían hecho. Se quedaron sorprendidos ya que no les mostré miedo. Terminaron de descargar el tráiler y me subí para encenderlo nuevamente, pero otra vez no encendía. Me quejé expresando: esta chatarra no sirve. Hasta que uno de ellos se me acercó de forma violenta y me golpeó la puerta para amenazarme, y que no volviera a maltratar el tráiler, porque para ellos, esta chatarra, como yo le había dicho, era sagrada. Estaba asombrado por la actitud de ellos. Les ofrecí disculpas, pero dentro de mí ya quería irme lo más rápido de ahí. Para mi fortuna, el tráiler encendió y empecé a salir de ese lugar. Esa zona estaba muy escondida, lugar donde ni los zancudos se atreverían a entrar. Pero gracias a Dios, empecé a regresar y a buscar una urbanización para quedarme en algún motel para dormir. Pero cambié de opinión y ya quería estar en casa. Empecé con la travesía de regreso, pero el sueño empezó a apoderarse de mí. Ya estaba muy cansado. Y afortunadamente, llegué a una zona urbana y guardé el tráiler en el parqueadero. Caminé hacia el motel y me encerré para dormir. Desafortunadamente, en el techo escuché un gato maullando, mientras que afuera del motel escuché ladridos de 2 perros. Justo cuando el sueño comenzaba a vencerme, escuché esa voz en la habitación. Coloqué las manos en mis orejas para evitar escuchar, pero algo muy extraño comenzó a pasar. En la ventana de la habitación, escuché como si alguien la estuviera arañando, como intentando entrar. Observé y se trataba de una sombra con dedos largos y negros que me pedía entrar. En medio del pavor que sentía, junté mis manos y como todo creyente empecé a orar, pero aquella cosa solo se burlaba de mí. El cansancio me dominó por completo y me quedé dormido un par de horas cuando en la madrugada me desperté asustado por un grito fuerte de una muchacha de al lado.
Ese sonido era de dolor. Me asomé al pasillo, pero estaba vacío. Hasta que de repente, esa muchacha rompió el vidrio de la ventana con el rostro y pude notar que a sus manos le hacían falta un par de dedos. Levantó la cabeza, me observó como si tuviera algún demonio dentro y se apoyó en la ventana. Decidí salir del motel y corrí al estacionamiento donde se encontraba el tráiler. Por miedo, olvidé las llaves en la habitación. Regresé y detenidamente subí las escaleras. Cuando finalmente llegué al segundo piso, no había nada en el pasillo. La ventana estaba limpia, todo estaba en orden. No sabía si lo que estaba viviendo era una pesadilla, pero me tenía sumamente preocupado. Tomé las llaves de mi tráiler y de inmediato me fui al parqueadero. El cuidador abrió sin ningún problema, pero me preguntó si todo estaba bien. Le aseguré que sí. Quería salir rápido de ese lugar y estar en mi casa, y sin duda quería renunciar a mi trabajo. Cuando llegué al tráiler y abrí la puerta, me di cuenta de que aquella niña de la carretera estaba sentada en el asiento del copiloto con la cara retorcida mirándome fijamente. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con mucho valor pero con miedo a la vez. Amigo, ¿acaso se ha vuelto loco o consumió algo? Usted está hablando a la nada con su tráiler, me dijo el cuidador en tono de burla. Me descuidé para responderle que le hablaba a la niña, y al voltear, nuevamente ya no había nada. Sin decir una sola palabra, me monté a mi tráiler y encendió de inmediato, dejándome completamente sorprendido. Salí a toda velocidad del parqueadero. Ya me hacía falta una ducha, pero quería llegar a casa lo más pronto posible. Todo el tiempo por mi mente pasaba a renunciar y buscar otro empleo. Estaba molesto por haber aceptado este trabajo. Era claro que aquel espíritu estaba molesto. No le había gustado que limpiara la unidad. Pensaba que a lo mejor se trataba de algo o alguien. No sé, pensar en algo lógico. A lo mejor que el operador anterior que despidieron por mi culpa había hecho algún tipo de maleficio. Y nuevamente aquellos ecos en mi mente o en la cabina. Ya no sabía si era mi sugestión o realmente las cosas estaban pasando. Está bien, está bien. Sea lo que seas, te devolveré tu tráiler y te lo ensucio nuevamente si quieres, pero ya déjame en paz. Pero esa cosa me dijo algo que me paralizó. Aceleré más el tráiler pasándome los límites de velocidad. Era un experto en las vías, pero tenía mucho miedo y mucha ansiedad de llegar a casa. Después de largas horas y bastante desvelado llegué a mi hogar con el tráiler. Al acomodarlo, pude ver a mi pequeña esperándome en la puerta y cuando por fin apagué el motor, corrió hacia mí con sus bracitos abiertos. Abrí la puerta y la abracé fuertemente. Atrás venía mi hijo pequeño. Sentí que mi cansancio se desapareció con solo verlos y segundos después entré con ellos. Bastante contenta mi esposa me dijo que ya había pagado las cuentas que debíamos. Le dije a los niños que se fueran a su cuarto pues su madre y yo teníamos que hablar. No entiendo, ¿cómo así que pagaste las cuentas? Para mi sorpresa, mi cuñada le había dado el dinero de los 3 días que trabajé y ella lo usó supuestamente para pagar las cuentas. ¿Pero cuáles? Si no teníamos cuentas por cubrir. Insistí en que me dijera cuánto me iba a pagar su hermana por el servicio prestado, pero ella se colocó a la defensiva. Insistí tanto que empezó a insultarme. Salí de la casa molesto y fui con un amigo. Mi teléfono sonó y nuevamente era el esposo de mi cuñada. Sin dudarlo le pregunté cuánta era la paga y para mi sorpresa eran $500, pero me advirtió que no dijera nada. Regresé a casa y mi esposa me dijo que durmiera en el sillón. Aproveché cuando se acostó para ir a la habitación de mi pequeña y preguntarle qué era eso tan importante que quería decirme, y en ese momento sentí que mi mundo se cayó al suelo. Papá,
Mamá mete a otro señor cada vez que te vas, me dijo mi hija muy tímida y triste. Entenderán que esto destruyó mi corazón. Sabía lo que tenía que hacer. Al otro día mi esposa me levantó de una bofetada para decirme que su hermana nos había invitado a desayunar. No quise reclamarle. Fuimos con los niños en el auto. Mi esposa no paraba de reclamarme por qué no la había llamado durante el viaje. Estaba muy molesto. Sentía que toda la sangre del cuerpo me hervía. Finalmente llegamos a casa de mi cuñada. Ella me saludó y me dio un beso en la mejilla para decirme: «Me impresionaste, cuñadito». Nos sentamos a comer. Todo iba bien hasta que tocaron el tema del tráiler. Mi cuñada me volvió a preguntar cómo me había ido. Miraba a mi pequeña hija y les pedí a los niños que se fueran a jugar. Todos se quedaron sorprendidos, pues le dije a mi esposa que quería el divorcio de manera brusca. Sinceramente, ella no lo esperaba. Mi cuñada salió en su defensa para decirme que jamás serví como hombre, y menos económicamente, que se había fijado en mí porque tenía dinero y después me volví un pobre diablo. Se imaginarán que aquella discusión fue subiendo de nivel hasta que todos estábamos bastante acalorados y comencé a reclamarle sobre lo que me había hecho durante el viaje. Eso de apagarme la unidad en repetidas ocasiones y lo de las voces. Mi cuñada golpeó fuertemente la mesa y me preguntó en repetidas ocasiones cómo era que yo sabía lo de las voces. Y como si reviviera recuerdos en su mente, comenzó a ponerse nerviosa y a negar todo, hasta que bien o mal, terminó por decirme la verdad. Hace años mis padres, que en paz descansen, nos contaron que contrataron a un señor que empezó a trabajarles en el tráiler. Este hombre no era para nada aseado, pero lo que sí tenía es que era un apasionado del volante. Podía pasar semanas o meses enteros sin regresar a su casa. Le encantaba su trabajo. Un día discutieron por la mercancía, pues el cliente se quejó del mal olor. Resulta que el señor transportaba cosas para sus rituales, pues aparte de camionero era un brujo. Nosotros no creíamos en esas cosas, pero con el tiempo, mi padre dejó de trabajar con el señor. Cuando decidió contratar a otros operadores, ellos por lo regular le dejaban el tráiler a mitad de camino. Nadie terminaba la ruta. El mayor error era que olvidaron decirme que no limpiara el tráiler, ya que si lo hacía, el espíritu de aquel operador maligno regresa y atormenta al trailero actual hasta llevarlo al borde de la locura para que finalmente se quite la existencia como hizo su padre. Ellas piensan que se trata de una maldición en la que todo aquel que toque este camión debe partir al otro mundo. El detalle aquí era que con anterioridad habían platicado con una bruja, la cual se negó a realizar el despojo o limpieza de la unidad, pues el precio que se debía pagar era el más alto de todos, y se trataba de la existencia de un ser pequeño como pago de aquella maldición. Por tal motivo, aquel tráiler se quedó así, sin remedio. Tenía razón, se trataba del alma de una persona, pero nunca imaginé que se trataba de un brujo que había encantado o maldecido la unidad para que nadie más la usara. Ellas me habían mandado a aquel viaje para terminar con mi cordura o que simplemente me saliera en alguna curva y ya no regresara a casa. Lo peor de todo es que ya lo tenían bien planeado para que mi supuesta esposa se quedara con aquella persona que mi pequeña tristemente me comentó aquella noche. Lo demás es historia. Me divorcié y luché por la custodia de mis hijos. Han pasado ya muchos años. Mis hijos ya son unos jóvenes y el menor está a punto de entrar a la universidad. Historia escrita para Oscuro Secreto por Bedel Conrado. Colmena de historias.